Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Siguiendo con los tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas, en esta quinta parte te invito a tejer en crochet esta simpática lámpara en forma de pingüino para que decores tu casa esta temporada. Vamos a iniciar tejiendo con hilo delgado en color blanco, lo vamos a utilizar doble. Hacemos 10 cadenas. Un punto deslizado en la primera de ellas. Tomamos la medida sobre la lámpara y continuamos tejiendo 2 cadenas. Ocho varetas más las 2 cadenas de inicio son 9 puntos en total. Después una cadena, un medio punto dentro del anillo, otra vez una cadena y terminamos con 9 varetas. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora vamos a tejer en hilo en color negro, es el mismo hilo delgado que utilizamos aquí y lo vamos a utilizar también doble. Entonces del lado izquierdo, terminando la curva en el primer punto, o sea en la primera vareta, vamos a colocar nuestro estambre. Enseguida hacemos un medio punto en cada punto hasta completar 18 medios puntos. Ahora en esta curva vamos a tejer de esta manera. Debajo de la cadena vamos a hacer un medio punto alto. Ahí mismo una vareta. Después en el medio punto vamos a tejer un macizo, que este lo cerramos en 3. Debajo de la siguiente cadena hacemos una vareta, que esa se cierra en 2. Y ahí mismo un medio punto alto. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. La segunda vuelta la vamos a iniciar con una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. En total nos deben quedar 23 puntos y vamos a tejer, además de esta segunda vuelta, 2 vueltas más de 23 medios puntos cada una. Terminamos ya de tejer nuestras 4 vueltas en medio punto en color negro. Ahora la siguiente vuelta va a ser también en medio punto, pero tenemos que hacerlo un poco más apretado para que esto baje hacia la lámpara, cierre un poco. Terminando cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La siguiente pieza la vamos a tejer también en color blanco, en hilo delgado doble. Hacemos un anillo mágico y enseguida una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 10 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el anillo y cerramos la vuelta con un punto deslizado. La segunda vuelta la iniciamos con una cadena y vamos a tejer aumentos. Vamos a repetir 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto solo en el siguiente. 2 juntos 1, 2 juntos 1 hasta terminar la vuelta. Iniciamos la vuelta número 3 con una cadena.
Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto y ahora 2 medios puntos solos, uno en cada punto. Después otra vez 2 medios puntos juntos y 2 medios puntos solos, uno en cada punto, hasta terminar la vuelta. Terminamos de tejer ya en color blanco. La primera vuelta llevó 10 medios puntos, en la siguiente nos quedaron 15 y en esta última vuelta 19 puntos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora vamos a tejer en hilo color negro, delgado doble, el mismo que utilizamos para la cabeza. Y en cualquier parte del círculo blanco vamos a tejer en medio punto con aumentos. En el primer medio punto tejemos 2 medios puntos juntos. Después 3 medios puntos solos, uno en cada punto. Y repetimos el aumento, 2 medios puntos juntos, 3 medios puntos solos hasta terminar la vuelta. Terminamos la primera vuelta en color negro con 24 medios puntos. Ahora vamos a tejer 5 vueltas más de 24 medios puntos cada una. Terminamos de tejer nuestras vueltas en medio punto en color negro. Ya colocamos la tapita dentro y ahora vamos a empezar a tejer. Para disminuir esto tiene que cerrar y cubrir por completo esta parte de aquí. Vamos a tejer 3 medios puntos, pasamos un punto sin tejer, nuevamente 3 medios puntos, pasamos un punto sin tejer hasta terminar la vuelta. Terminamos de tejer nuestra vuelta, aquí ya va cerrando. Ahora vamos a tejer una vuelta de medio punto, un punto en cada punto, y después una vuelta tejiendo un medio punto y pasando un punto sin tejer, un medio punto, un punto sin tejer hasta terminar. Al finalizar cortamos el hilo, dejamos una hebra larga para poder cerrar por completo. Ahora vamos a hilvanar con aguja lanera en todo el contorno, punto por punto. Y vamos tirando del hilo para que cierre ya por completo. Terminando, ocultamos el hilo con la misma aguja lanera. Continuamos tejiendo en hilo delgado en color negro doble. Hacemos un anillo mágico, después una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 2 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Tejemos 3 cadenas. Hacemos un macizo en el primer punto y un macizo en el segundo de los 2 puntos de la vuelta anterior. 3 cadenas. Volteamos el tejido, hacemos un macizo en el último punto de los 3 anteriores, después 2 macizos juntos en el punto central, y terminamos con un macizo en el punto de la orilla. Llevamos 2 medios puntos, 3 macizos, 5 macizos. Hacemos 3 cadenas, damos vuelta al tejido. Vamos a tejer 2 macizos incompletos y los cerramos juntos arriba. Después solo un macizo en la orilla. Ahora tejemos 3 cadenas y hacemos 2 macizos incompletos, uno en cada punto, y los cerramos juntos. Cortamos el hilo, dejamos
unos 10 centímetros para poder coser al cuello. Hacemos otra pieza igual. Vamos a tejer ahora en color amarillo el hilo delgado doble. Tejemos 5 cadenas. En la cadena número 4 hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadena enseguida y después 3 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y tejemos 3 medios puntos, uno en cada punto. Volteamos el tejido, hacemos 2 cadenas y vamos a tejer un punto deslizado en la primera de ellas. Enseguida una cadena y 3 medios puntos, uno en cada punto. Una cadena, volteamos el tejido y tejemos 3 medios puntos. Volteamos el tejido, hacemos 2 cadenas, un punto deslizado en la primera de las dos, una cadena y 3 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos una cadena. A la mitad de todo nuestro tejido vamos a sacar un punto y un punto al final y lo cerramos juntos. Hacemos un remate, cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y tejemos otra pieza igual. Ahora con hilo delgado en color rojo, también doble, vamos a tejer el gorrito. Vamos a ubicar el tercer punto contando de arriba hacia abajo y la segunda vuelta en color negro. A esa altura vamos a colocar el gancho y vamos a tejer en ese punto un medio punto. En el siguiente punto, vean que lo estamos atravesando, un medio punto alto. En el siguiente punto, una vareta. Recuerden que estas se cierran en dos. Después, 2 macizos juntos en cada punto. Por 8 veces. Terminando, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La segunda vuelta en color rojo la iniciamos otra vez del lado derecho. Buscamos el tercer punto. Ahí colocamos el estambre con una cadena y hacemos un medio punto en el siguiente punto. Después un medio punto alto en el siguiente punto. Una vareta, que esa se cierra en dos, en el siguiente punto. Y después vamos a tejer un macizo en cada punto. Los macizos los cerramos en 3. Y 3 macizos juntos en el último punto.
Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a comenzar el armado. Hay que colocar las alas centradas en esta parte de aquí. Y solamente vamos a coser la primera vuelta que hicimos en medio punto. Solo hay que detenerla, no se debe de fijar ninguna parte, queda totalmente libre. Ahora ocultamos el hilo con la misma aguja. La otra pieza va a quedar separada por 1 centímetro y se cose de la misma manera. Al final cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora, para coser la cabeza vamos a colocar el hilo del lado del ala izquierda en la parte de atrás. Ponemos encima la cabeza y vamos a buscar uno de los puntos y atravesamos hacia el frente sin tocar la parte que se va a ver de la carita. Volvemos a tomar un punto de la parte del cuello en la cabeza, otra del cuerpo y pasamos la aguja hacia atrás. Repetimos ese paso varias veces hasta que quede fijo el cuello. Al finalizar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con la misma aguja lanera. Y para finalizar el armado le colocamos un moñito de cordón en verde limón, 2 botones de estrellita muy pequeños en color amarillo. Las patas hay que pegarlas en la base del cuerpo. En la parte de arriba del gorro hay que colocar el limpiapipas y un pompón blanco en el extremo. Y finalmente hay que poner un par de ojitos móviles. Y así quedó terminado ya nuestro pingüino. Le coloqué un poco de hilo dorado para colgarlo. Espero que te haya gustado esta labor. Y nos vemos en el siguiente video.